Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como siempre y como es habitual, será una mezcla de tantas. Hoy nos centraremos en la patata. Ya sé que hemos hablado de la patata en otros podcasts, de hecho, en el que hablamos en especial de la patata porque debíamos comer más patata, realmente se centraba en el potasio y por qué es mejor comer más patatas y menos sal para mejorar la salud del corazón. Hoy le daremos un poco una vuelta de tuerca a este asunto porque hace poco en el periódico en español he escrito un artículo sobre los peligros de la verdura, entre comillas, de moda popular en España y en los países occidentales, destacando Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, de hecho, la patata, a pesar de que es un tubérculo y no es ni verdura ni hortaliza, se considera una verdura. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando entramos a mirar las guías clínicas recomiendan comer 5 raciones de fruta y verdura al día, y la patata entra dentro de ese grupo, y es una cosa que, bueno, a mí sí me ha parecido un engaño, pero existe, quiero decir, no es una cosa que me esté inventando, sino que en las guías americanas, por lo menos a día de hoy, existe. Esto tiene sus pros y sus contras. Si realmente el artículo lo centramos en los peligros, a ver, depende, ¿vale? Como explicaremos hoy, la patata tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Junto al arroz, la pasta y el pan, la patata siempre se ha visto como un producto básico de la cesta habitual en cualquier supermercado en España. De hecho, en España se consume mucha patata, rondando entre los 23 y los 29 kilos por persona y año. En nuestro país, esto va variando según el año y según las estadísticas que revisemos, pero está más o menos ahí, entre 23 y 29 kilos al año. A mí me parece mucho, porque yo personalmente no como demasiada patata en general, pero sí que es verdad que sigue siendo un alimento típico de los platos en nuestro país, como por ejemplo, como no, la tortilla de patata, pero entre otras. La patata realmente debería ser vista, y es vista, al menos a nivel nutricional, como un carbohidrato, y en el plato de Harvard debería ser ese 25% del plato que corresponde a los carbohidratos. No es ni una guarnición de verdura, ni es rica en un montón de nutrientes, tiene sus nutrientes, como hablaremos hoy, pero es un tubérculo, y lo que es rico en carbohidratos. Sí que es verdad que es menos rico en carbohidratos que el arroz o la pasta, pero sigue siendo un tubérculo rico en carbohidratos. La realidad es que no es un producto básico y de hecho se puede sustituir fácilmente por otros productos ricos y mucho más ricos en los nutrientes que contiene la patata. Pero dado que sí que se usa como alimento básico como tal, esto se puede utilizar a nuestro favor, teniendo en cuenta que mucha gente lo consume de forma casi diaria, ¿vale? Si bien cabe destacar que tiene sus beneficios, se puede sustituir por productos mucho mejores, como iremos comentando hoy, porque realmente la patata, si bien es cierto que tiene, lo que tiene es bastante energía y se puede utilizar de muchas maneras, se puede hacer en puré, al horno, demás, sus nutrientes no son destacables. Aparte del tema del potasio, que ya comentamos en su día, destacan potasio porque consumimos mucha patata, pero realmente si lo viéramos como un alimento más, pues tiene potasio, pero sin más. Vale, entonces, ¿qué pasa con la patata? Pues que puede usarse como guarnición, pero no debería ser un alimento clave de cualquier plato, a menos que queramos consumir muchos carbohidratos, ¿vale? Si lo que queremos es que sea clave porque queremos comer muchos carbohidratos, que queremos comer mucha pasta, mucho arroz, mucha patata, pues entra dentro de este grupo, pero si no, no es una verdura rica en nutrientes, ¿vale? No es equiparable para nada a verduras y hortalizas, y su composición nutricional dista mucho de ser una verdura. Es rica en carbohidratos y además en almidón, como comentaremos más adelante, que esto hay ciertos trucos para poder reducirlo. Tiene pequeñas porciones de fructosa, de sacarosa, vitamina B6 y potasio, además de magnesio. Y el tema del almidón es importante porque los alimentos ricos en almidón también son los que tienen un mayor índice glucémico y por tanto mayor facilidad para provocar picos tanto de glucosa como de insulina, y esto a la larga es lo que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y de aumentar de peso. Ya lo hablamos con el capítulo de la dieta del índice glucémico y os voy a recordar un poco. El índice glucémico de los alimentos solo lo tienen los carbohidratos, ¿vale? Porque hay gente que aún tiene un poco de lío con esto, y lo que quiere decir es, a grosso modo, de forma un poco resumida, es que los alimentos con mayor índice glucémico, mayor pico de glucosa provocarán y por tanto mayor pico de insulina, que realmente el problema es el pico de insulina. La insulina debe tener un rango más o menos estable, y si comemos muchos alimentos ricos en carbohidratos,
a mayor índice glucémico, mayor pico de insulina tendrá que haber para poder absorber esa glucosa. Si eso se mantiene en el tiempo, lo que pasa es que aumentamos el riesgo de diabetes porque la insulina no puede hacer su función de forma adecuada, no se libera tanta insulina y encima la que se libera funciona mal, ¿vale? Es lo que llamamos tolerancia a la insulina. Entonces, la dieta del índice glucémico se basa en esta premisa. Sí que es verdad que no es la mejor, o sea, hay más dietas que podrían ir bien en caso de sufrir diabetes, pero sí que es verdad que ha demostrado beneficios, ¿vale? Esto es un poco, a grosso modo, en qué consiste el índice glucémico y por qué esta dieta se usa así, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de hoy, en algunos países, como ya decíamos al principio, la patata sigue viéndose como un sinónimo de verdura. Si bien es cierto que es un alimento de origen vegetal, eso no hay duda, es más comparable a las harinas que a las hortalizas, está como un término medio, ¿vale? Entonces, la patata debería ser, en el plato de Harvard, del que ya hemos hablado también, el 25% reservado al carbohidrato, ¿vale? O sea, el 50% debe ser verdura, 25% carbohidratos, 25% proteínas. Hay formas mejores de comer que el plato de Harvard, pero la verdad es que como forma general gana mucho. De momento no hay ningún sistema mejor que este, al menos a mi parecer. Y como digo, la patata no está en el 50% de verduras, sino que debe estar en el 25% de carbohidrato. Lo dicho, no es tan rica en carbohidratos como arroz, pasta, harinas y demás, pero es rica en carbohidratos, no es una verdura. Y además es muy rica en almidón, que es un carbohidrato de absorción rápida, que es lo que le da la característica de mayor índice glucémico. Como ya dijimos en unos primeros programas, os recomiendo escucharlo porque fue, si no recuerdo mal, de los 137 que llevamos, fue el cuarto. Y la verdad es que los primeros tenían su aquel porque me parecían cosas curiosas de las que no se solía hablar, las habíamos comentado en el periódico y me parecía muy interesante ir metiendo ahí cosillas raras, entre comillas, y no lo típico. En uno de ellos hablamos del almidón resistente. Hay alimentos que son ricos en almidón resistente. Las verduras, por ejemplo, son ricas en almidón resistente. ¿Qué pasa con esto? Que el almidón resistente no se absorbe. Entonces lo que hace es reducir el pico de insulina que podrían provocar estos alimentos. Las verduras poseen mucho almidón resistente, pero los alimentos muy ricos en carbohidratos, como ya he dicho en muchas ocasiones hoy, pasta, arroz, harinas como el pan o la patata, tienen mucho almidón. ¿Cómo podemos crear almidón resistente? Pues cocemos el producto, o sea, arroz o la patata de hoy en día, y lo dejamos dentro de la nevera entre 12 y 24 horas. Y luego cuando lo vayamos a comer, si lo queremos comer frío, pues oye, para adelante, pero lo normal es calentarlo, ¿no? Entonces, ese ciclo de enfriado y luego recalentado es lo que hace que que el almidón se vuelva resistente. Entonces, no se absorbe como tal y se utiliza más como un tipo de fibra, no es así 100%, pero para que nos entendamos. Entonces lo que hacemos es reducir el pico de glucemia, aumentar la fibra que utilizarán nuestro microbioma intestinal y además absorberemos menos carbohidrato porque el almidón resistente no se absorbe, ¿vale? Esto, lo que podemos hacer con estos ciclos es aumentar hasta un 30% el almidón resistente de un alimento. Entonces, si lo que buscamos es reducir calorías absorbibles del carbohidrato, el hecho de crear nosotros mismos almidón resistente con estos ciclos de enfriado, recalentado, realmente lo que hace es el enfriado, el recalentado, pues porque tenemos que comerlo caliente, pero el enfriado es lo que crea el almidón resistente, pues es una buena idea. Vale, entonces esto ya lo hablamos en su momento, en el capítulo de almidón resistente, al que le dediqué todo un episodio. Os recomiendo escucharlo, es uno de los primeros, no recuerdo si era el cuarto o el quinto, pero bueno, es de los primeros y me parece una cosa muy interesante. Finalmente, la forma de preparar las patatas es importante, no es lo mismo tomar patata cocida o al vapor que hacer patatas fritas, porque además estas están cargadas de aceite y de sal. La patata absorbe muy bien estos productos y esto puede ser un problema porque aumenta su densidad calórica y es que además aumentar la sal, ya sabéis que aumenta la hipertensión, cuando realmente la patata destaca por su contenido en potasio, como ya comentamos en su día, y nos vamos a cargar ese beneficio si le ponemos sal. Y luego si la cargamos de aceite, que encima suele ser aceite muchas veces recalentado, si comemos en algún sitio de comida rápida, pues peor todavía. Grasas saturadas, además llevas a un punto de calor excesivo y demás. Pero por otra parte, la verdad no es todo malo, como ya os había avanzado al principio. Hay evidencias que han mejorado la imagen actual de la patata y también han visto sus beneficios. No es un alimento básico, no es imprescindible, pero tampoco es el demonio. No es un alimento que debíamos prohibir ni debería ser visto como poco saludable, pero debemos cocinarlo adecuadamente, saber cuánto podemos consumir y cómo consumirlo.
¿vale? Entonces la patata destaca, como hemos dicho antes, por el potasio, que ya hablamos en su día, por la fibra dietética y el magnesio. Sobre todo el potasio es el que más destaca últimamente según los estudios. Y dado que su consumo es muy elevado en la población a nivel mundial, no es descabellado pensar que a lo mejor dentro de una dieta general el potasio de la patata es lo que más destaca. O sea, a lo mejor hay gente que dentro de su dieta la mayor cantidad de potasio la consume desde la patata. Entonces es bueno tenerla en cuenta en este sentido. Pero no porque la patata sea de los alimentos más ricos en potasio, sino porque la gente en general come mucha patata. Entonces, pues ya que sabemos que se va a comer mucho, por lo menos prepararla adecuadamente y saber qué beneficios tiene. Algunos estudios han sugerido que consumir más patata no aumentaría el riesgo de diabetes o alteraciones de azúcar en sangre, pero cabe destacar que en estos estudios los que más patata consumían también eran los que más frutas y verduras consumían, hasta un 25% más que el resto de los participantes del estudio. Entonces aquí hay un poco de trampa. Luego también, para ir terminando, la patata es rica en otros nutrientes como vitamina C, B6, colina y potasio. El tema de la vitamina C, vitamina B6, cuidado porque pasa lo mismo que con el potasio. La patata no es el alimento más rico en estos nutrientes, hay que saber que los lleva, por tenerlos en cuenta, pero hay otros alimentos mejores. Vitamina C no es la naranja el más rico, como ya dijimos en el capítulo de su día, sino que los pimientos, el kiwi, ahora mismo no me acuerdo de más, la fresa, por ejemplo, son alimentos muy ricos en vitamina C y la naranja no les llega ni de lejos. De hecho, el pimiento destaca mucho, muy por encima, más del doble que la naranja, pero la naranja suele ser el top de vitamina C, ¿no?, que consumimos hoy en día. Yo, por ejemplo, que vivo en la Comunidad Valenciana, la naranja y mandarina es el sinónimo de vitamina C, cuando realmente también tenemos pimientos y son más ricos en vitamina C. Pero claro, no es tan fácil pegarle un bocado a un pimiento que llevarte una mandarina. Entonces, pues eso. Y nada, luego también, en el tema del potasio, como ya hemos comentado, sabemos que comer más potasio y reducir el sodio, es decir, la sal de mesa, reduce el riesgo de hipertensión. Y en este caso, si lo que queremos es potenciar nuestra absorción de potasio a través de la patata, la forma de prepararla también tiene algo que ver. Se absorbe mejor el potasio de la patata si la patata está asada y no hervida o en forma de puré. ¿Por qué? Porque una patata asada de tamaño medio aportaría ya el 33% de potasio diario y no lo perderíamos. Pero si se hierve, como también pasa con las legumbres que son ricas en potasio, al hervirlas, tanto legumbres como patata, el potasio se filtra al agua y el agua normalmente se desecha. De hecho, cuando tenemos pacientes que tienen un exceso de potasio en sangre, que me está pasando últimamente de cuando en cuando, unas primeras cosas que se les dice es que cuando consuman legumbres o patata, normalmente más legumbres porque tiene más potasio que la patata, el caldo que se use después de hacer las legumbres, ya sea para hidratarlas o ya sea para cocerlas, por hacer algún potaje, alguna cosa de estas, el caldo hay que desecharlo si tenemos hiperpotasemia. Si lo que queremos es aumentar nuestro potasio, pues ese caldo sí que nos vendrá bien, ¿vale? No os diría que os guardéis todo el caldo, porque a lo mejor no vamos a pasar, pero sí que es verdad que se ha visto que la gente en general suele tender más a comer más sal de mesa, no porque pongamos mucha sal en los alimentos, sino porque comemos demasiados alimentos ultraprocesados ricos en sal y menos potasio. Entonces el potasio, en este caso, pues el caldo justamente de patata y legumbres es muy rico en potasio porque se filtra desde la patata. Entonces, si queremos usar mejor el potasio de patata, que sea asada, porque en ese sentido no se filtrará. El caldo yo no lo usaría en especial para aumentar mi nivel de potasio, porque a lo mejor no estamos midiéndolo bien, ¿vale? Porque el tema de que se filtre el agua puede hacer que se densifique más de lo que podemos calcular, así que mejor patata asada que patata hervida. Y nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Hace poco seguimos este artículo, os lo dejaré enlazado en las notas del programa y me pareció interesante darle un poco de vuelta al tema de la patata. Sí que es buena por el tema del potasio, pero tiene también sus cosas malas que debemos tener en cuenta y que se pueden solucionar, como por ejemplo el tema del almidón resistente, y tener en cuenta que si queremos echar mano de patata por el potasio, mejor asada que hervida, y saber que solo una patata asada de tamaño medio, unos 200 gramos, 250, ya es una tercera parte del potasio que necesitamos. Entonces a lo mejor no hace falta comer tanta patata, ¿vale? Hay más cosas, hay más alimentos ricos en potasio y hay más alimentos ricos en otros nutrientes que contiene la patata, como la vitamina C, la B6, la colina y el magnesio,
¿vale? Nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Como siempre podéis ver esto en YouTube o podéis escucharlo en todas las plataformas de podcast que se distribuyen a partir de Cuonda Podcast. Pocket Podcast, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, el que queráis, estamos en todas partes. Y nada, como siempre agradezco el feedback, me habéis dejado algunos comentarios últimamente, creo que he mejorado un poco el tema del sonido del podcast, la grabación y demás, así que espero que esta vez se escuche como toca. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.